Lautaro, buen día, ¿cómo estás? Walter Pascual te saluda. Walter, buen día. ¿Cómo estás? Lautaro, compañero de café incluso, ¿eh? ¿O no? Claro. Sí, señor. Buah, Sí, siempre señor. todo. No, nos solemos encontrar en el café con Lautaro y un grupo de amigos jovencitos que a mí me encanta. Como yo soy cafetero, ¿eh? Y me encanta la onda del café y la charla política y demás, y yo los veo a los chicos que ya con 19, 20 años están tomando esa actitud del café y de la charla con amigos, que me parece fantástica. ¿Qué edad tenés, Lautaro? ¿19, 20? Yo tengo 19 tirando para 20. Tirando para 20, muy bien. Y estás estudiando economía. Economía, claro. ¿En dónde? En la Universidad Nacional de Córdoba. En, La en UNED. la, en la UNC, en Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y con todo este tema de la pandemia, has estado en San Martín y me supongo que estudiando o rindiendo algún parcial a través de internet, ¿no? Claro, la cursada entera del año fue virtual y bueno, en realidad se posibilitó, dieron la posibilidad de seguir rindiendo finales y parciales y poder ir promocionando o bueno, regularizando materias y seguir con la cursada habitual, por lo menos la UNC. Ujú, Sé que otras facultades tuvieron otro sistema, ujú, pero la Facultad de Córdoba tuvo la posibilidad de seguir con la normalidad de ujú, notas y regularizaciones. ujú. Lautaro, vos sos nacido aquí en San Martín de los Andes. Sí, 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 Ujú. sí. Lautaro compartió con nosotros varias eh, entrevistas escritas, o no entrevistas, análisis escritos que lo hizo en el diario La Nueva Voz de los Andes. ¿Recuerdan el diario de Guillermo Larán, quien hacía con nosotros las columnas de los viernes a las 10:30 de la mañana? Que lo recordamos siempre, al querido Guillermo Larán, que ya no está con nosotros, ¿no? Y Lautaro escribió para el diario varias notas. Y hubo una última nota, Lautaro, que, bueno, no fue publicada en el diario, pero que la queríamos compartir y me parecía fantástico poder, más que publicarla escrita en el Face de la radio, poder también charlarla con vos. Y la titulaste a esta nota Pan y Circo. Contame por qué. Bueno, pan y circo es una frase, digamos, es un refrán que viene de la época romana, que en época de guerra los romanos tendían a escasear los alimentos, escasear los recursos fundamentales para la vida, y en pos de distraer a la población de esta situación de escasez, de hambruna, que la gente se fuese muriendo progresivamente, lo que hacían es aumentar los lotes de pan, que era una comida relativamente sencilla, incluso para la época de producir, y aumentar la dosis o la cantidad de espectáculo que había en el circo. Y eso mantenía de alguna forma endormecido a la Mm, población y permitía que todos los problemas, digamos, serios que estaba cursando el Imperio Romano fuesen evadidos, digamos, que claro. no se les prestase real atención a Mm. esos problemas. Esta situación en Argentina creo que la hemos vivido más de una vez. Lautaro, bueno, ¿cómo viste con respecto o en torno a esto, Lautaro, lo que ha sido el 2020 y este transcurrir de este 2021? Bueno, o sea, habría que separarlo en dos partes, que es cuál fue el transcurso político y cuál fue el transcurso económico del 2020. Ujú, El económico, digamos, a vista de todo, fue un detrimento constante, primero en principal por una situación externa como es la pandemia, que eso claramente no tiene que ver con el gobierno, con el Estado, y ujú, después por una serie de malas decisiones y regulaciones que fueron deteriorando la economía y llevándola cada vez a una situación de mayor recesión. ujú, Y después políticamente que se acompañaron estas decisiones económicas con un dejo como de chavismo, digamos, o mm, sea, autoritarismo, persecución, cortar las ideas. Me parece que el 2020 estuvo caracterizado por una serie de malas decisiones y autoritarismo político que, bueno, es mm. una fórmula que combinada da algo muy parecido a lo que es Latinoamérica. Claro, claro. No Eh, creo que sea ningún misterio
criterio de por qué estamos en la situación que Claro. Este escenario, Lautaro, que vivió la Argentina en este periodo del 2020-2021, como vos bien lo decís, se convirtió un poco en una especie de escenario de prueba para todo tipo de errores y sin reparar un segundo en los costos de los mismos para el país. Bueno, a ver, eso es justamente una de las frases que me encantaría remarcar de la nota, y es que parece que no hubo reparo a la cantidad de errores que hubieron, tanto políticos no como económicos, en el 2020. En ningún momento parece que no hubo una sola semana que se dejase de cometer un error. Y eso, o sea, hasta te diría que parecía adrede, digamos, hasta ya nos olvidamos lo que pasó con el diputado y su mujer, nos fuimos olvidando lo que pasó con Donda, nos fuimos olvidando de distintas circunstancias que fueron ocurriendo, pero no hubo una sola semana de descanso a los errores, a las ridiculeces, a las regulaciones, a la recesión económica. No hubo una sola semana que realmente hubiese un respiro de eso. Entonces se hizo como una especie de escenario a que se prueben todo tipo de errores. Y no cabe en la memoria tanto espacio como para soportar todos los errores que fueron cometiéndose durante el 2020. En todo esto, digo, como lo planteás, hemos estado o pasamos, como todo el mundo, yo no quiero decir que solamente nosotros en San Martín o nosotros en Argentina, el tema del encierro, ¿no? Cuando hablamos de todos estos temas tenemos que hablar necesariamente del entorno, de lo que significa la pandemia. Pero dentro de este entorno, como vos bien lo marcás, no faltaron momentos para, no sé, por ejemplo, la absoluta falta de moral, la conciencia política, el descontento de la población, lo irritable que estaba la sociedad porque no podía salir a ningún lado. Digo, todo esto fue marcando también un poco ese camino en picada para todos este tipo de decisiones y errores, ¿no? No, a ver, eso me parece los pilares de por qué el 2020 fue como, digamos, transcurrió de la manera que transcurrió. Me parece que no hubo realmente, si bien al principio creo que hubo una buena fe con el asunto del encierro, sobre todo porque es un problema el cual no estábamos acostumbrados, o sea, al afrontar una situación de la cual uno no tiene previa data para saber cómo tratarla, el encierro, el aislamiento parecía la mejor opción. Y sí durante un periodo acotado de tiempo, pero en un momento llegaba a rozar, parecía una parodia, digamos, o sea, no hubo ni un solo momento de conciencia política de lo que estaba pasando, no hubo una sola reducción de dietas políticas, no hubo una sola reducción de beneficios políticos, mientras que todos nosotros, digamos, yo no trabajo, ¿no? Pero mientras que, por ejemplo, mi padre, que es comerciante, tuvo que cerrar su local, mi madre, que es la directora de San Pablo, tuvieron que cerrar la escuela, no hubo los mismos castigos, o por lo menos no hubo el mismo peso dirigido a la casta política. No hubo una real coartada de lo que fueron sus beneficios, sus sueldos, como en realidad tuvo el resto de la sociedad. Claro. Me parece que eso fue determinante a entender. Sí, creo que todos los argentinos desde un punto o del otro, creo que estábamos pidiendo, ¿no? Es decir, a ver, den una muestra también de algún sacrificio. Hagan una reducción de las dietas, por lo menos. Según tu criterio, Lautaro, ¿por qué planteas, por ejemplo, pan y circo? Digo, ¿no? Volviendo a la frase original de la nota. ¿Por qué planteas pan y circo? ¿Cuál, según tu criterio, fue la distracción constante que vivimos los argentinos desde el gobierno? Bueno, pan, digamos, si hubiese sido por mí hubiese sido solamente circo, porque pan cada vez hay menos, ¿no? Pero lo que vendría a ser el circo fueron, por ejemplo, el retorno del fútbol, el retorno de los casinos, el retorno de los bares. Mientras que no había retorno de escuelas, muchos comerciantes no podían abrir. En algunas provincias, como por ejemplo Formosa, seguían en fase 1, habían encierros constantemente. Digamos, me parece que fue una serie de distracciones que fueron intentando solventar un problema de a poco, y no es la manera. Tal vez a través de esto, vos decís que los argentinos no elegimos atacar el problema, sino simplemente adormecer el problema. Bueno, me parece que el argentino constantemente sufre de eso, de cortoplacismo. Es atacar constantemente los síntomas del problema y no ir a las causas. Digamos, claro. El argentino quiere vivir con políticas venezolanas en Miami. No me parece que sea la fórmula, que no existe esa fórmula. Si vos
Sí, vos sí. como tercera persona en Sí, plural, sí, sí, ¿no? sí, sí, Digamos, si el pueblo argentino quiere reducir la delincuencia, reducir la ignorancia, reducir la recesión económica, o digamos, o salir de la recesión económica, esos son los síntomas del problema. No puedes atacar la coyuntura y esperar que eso solucione algo. Y el argentino es de atacar la coyuntura en el momento. Entonces, para solucionar los problemas que tenemos, que se gestaron a lo largo de 80 años, no puedes atacar la coyuntura momentánea y esperar que se resuelva. Y mucho menos no puedes distraer a la población esperando que eso logre un progreso de alguna forma. Me parece que el argentino vive de eso, de atacar a la coyuntura, de quejarse en el momento, no mirar a un plazo de 10, 15 años lo que va a pasar a futuro. ¿Todo esto profundiza la grieta o vos crees que la grieta no es un problema tal vez de esta situación que estamos viviendo los argentinos? Es que grieta hay en todo el mundo y va a existir constantemente la grieta, las diferencias, la divergencia de opiniones, o sea, la grieta es natural al humano. Si no hay grieta, tampoco se plantean debates interesantes de cómo estar mejor. La grieta también te obliga de alguna forma a ir puliendo los argumentos. El problema con Argentina no es que sea la grieta en sí. El problema es que en la Argentina la grieta es política. Claro. Entonces, cuando vos tenés una grieta política, a diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, es una grieta racial. Entonces hay mucha diferencia entre las razas en los Estados Unidos. Eso es un problema más complicado que el político, pero del político hacen uso los políticos. Entonces aprovechan esa grieta momentánea y siempre, sea la oposición, sea el oficialismo, sea cualquier otro partido, siempre algo de esa grieta política se termina beneficiando únicamente ¿quién? Los políticos. Porque nuevamente es parte de las distracciones. Cuando la grieta no tiene un fundamento racial o histórico puntual, y es una grieta como las que tenemos acá, son más bien distracciones políticas que no benefician a nadie más que a la casta política. Lautaro, ¿vos crees que, según tu análisis, cómo ves el tema, todos estos temas, todo esto que venimos viviendo, todo lo que estás comentando, nos lleva, como población, ¿no? Tal vez a una situación inminente, crítica, que la población tal vez lo avala, La población avala inconscientemente, digamos, hay un segmento de la población que avala conscientemente, yo creo que la gran mayoría lo avala inconscientemente. Claro. Porque, hay algún sector que lo, como vos decís, ¿no? Hay un sector que lo avala conscientemente. Sí, pero hay un sector que lo pero avala creo que conscientemente. la gran mayoría lo avala inconscientemente también, ¿no? A ver, de ninguna, digamos, como vos decís, no creo que la mayoría sea la que avale conscientemente lo que pasa en Argentina. Sí existe un grupo de personas que sale beneficiado de lo que pasa momentáneamente, por supuesto que es la minoría. Hay personas que siguen apoyando los movimientos que nos van hundiendo conscientemente y también es un apoyo consciente de la situación. Yo creo que la gran mayoría del país está buscando soluciones momentáneas. Y como acabamos de decir, me parece que un problema coyuntural tiene una causa decenas de años más atrás. Digamos, es muy... sería como relativamente extraño pensar que la ignorancia o la delincuencia argentina apareció en los últimos 10 años. No es un problema que se gesta a lo largo de 30, 40, 50 años. No creo que sea, digamos, ninguna solución realista es atacar la coyuntura en el momento. Sin embargo, el argentino inconscientemente avala eso. Claro. ¿Cómo lo avala? Bueno, votando con las razones momentáneas, digamos, por el asado, votando por el retorno del fútbol, digamos, es muy típico del pueblo argentino votar momentáneamente y no tener una visión a 15, 20 años. Y bueno, también es avalar inconscientemente lo que está sucediendo. Tenemos una juventud realmente creativa, tenemos una juventud pujante. Tenemos hombres y mujeres en nuestro país que por allí no son tan jóvenes, pero que son muy resilientes también, ¿no? Frente a todos los problemas. Yo te escucho, Lautaro, con 19 años, hablar sobre esto, y realmente es como que levanto las manos al cielo, ¿no? Y digo, bueno,
no estamos ya hablando de que los jóvenes son el futuro. A mí me gusta esto, escucharte hablar y decir, los jóvenes son el presente, que no son necios, que tenemos uno de los países más ricos del mundo, ¿no? En los cuales ustedes que son el presente lo van a poder trabajar y van a poder saber aprovechar todo esto. Queda muchísimo por hablar. Yo sé que queda muchísimo por hablar, Lautaro, pero bueno, nos gana el tiempo. Pero te voy a proponer, sí, que podamos seguir manteniendo este tipo de charlas en el futuro, si te parece y si nos avalás, ¿no? Bueno, en este caso avalo conscientemente, pero por supuesto que sí. Lautaro, en memoria, y quiero que en esto también me acompañes, digo, en memoria al querido Guillermo Larán también te doy las gracias por emprender todo esto, ¿eh? Bueno, yo de hecho escribí la nota en memoria a Guillermo y me parece que también algo que a lo mejor mucha gente no conocía es que él fue el primero en darme el espacio para escribir y bueno, voy a estar eternamente agradecido por permitirme expresarme libremente en un espacio que era suyo. Y esto, lo bueno de esto, Lautaro, es que lo vas a seguir haciendo. Y eso está bueno también, ¿eh? Eso está bueno. Así que agradecerte desde ya. No, por favor, es un placer para mí. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Lautaro, por esta comunicación. Dale, muchas gracias. Gracias. Nos juntamos después y tomamos un café. ¿Te parece? Por supuesto. Un abrazo, hasta luego.